A ver, óiganme bien esto porque hay una pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta durante todo este escándalo cuando sacaron a Alejandra Jaramillo de Univision. ¿Quién firmó esa decisión? Búsquenla en el comunicado, en las entrevistas, en la propia cadena. No aparece en ningún lado, y eso, para mí, es lo más raro de todo este caso. Llevamos semanas viendo esta historia como un pleito entre Alejandra y el público mexicano, pero el papel que confirmó su salida, el del 22 de julio, no menciona ni a la audiencia, ni a Univision, ni a Televisa. Si esos tres no aparecen ahí, alguien más firmó esa decisión y todavía no sabemos quién. Hoy salió un video de la competencia prometiendo contar la verdad completa detrás de esta historia. Y antes de que se la crean palabra por palabra, yo ya revisé el comunicado línea por línea. Lo que dijeron al menos 3 personas distintas sobre este caso en las últimas semanas. Hubo un desmentido oficial sobre una versión que corrió como pólvora y resultó ser falsa, porque aquí hay tanta información dando vueltas que ya nadie sabe qué creer. Así que agárrense, porque vamos a poner cada versión sobre la mesa, la del público que exigió su cabeza, la del periodista que después se contradijo solo, una la que salió hoy prometiendo ser la definitiva. Al final ustedes van a decidir cuál les convence más. Pero yo, con los datos ya revisados, tengo clarísimo quién nunca quiso dar la cara. El 22 de julio, a la hora en que siempre arranca Siéntese quien pueda, Jorge Bernal se para frente a cámara y dice la frase que medio país ya se sabe de memoria, la caramelo. Punto como le dicen desde hace años, deja de formar parte del elenco regular. Le agradecen su entrega, le agradecen su talento y ahí se acaba el comunicado. Nadie dice por qué, nadie dice quién lo decidió. Y el hombre que lee esas palabras es el mismo que en 2020 leyó, casi con el mismo tono, el comunicado de salida de su amiga Carolina Sandoval, el vocero que leyó la sentencia de su amiga, otra vez parado frente a una cámara, otra vez sin poder decir de quién fue la decisión. Fíjense en el papel completo, no en el resumen que circuló en redes esa misma noche. Lo firma la productora, We Love Entertainment, lo firma el programa, Univision no aparece por ningún lado, Televisa tampoco. Y si el dueño real de la cadena, el que paga la nómina y decide qué talento se queda y cuál se va, no puso su nombre en el papel que saca del aire a la Caramelo, una de sus conductoras más rentables, entonces alguien decidió, a propósito, que el mundo pensara que esto fue decisión de la productora, o que nadie decidiera nada visible y que la salida se sintiera como algo que simplemente pasó, sin responsable. Imagínense la escena en ese estudio, las cámaras encendidas, el público en piso aplaudiendo por costumbre antes de saber lo que venía, y Bernal con el papel en la mano, leyendo cada palabra con el cuidado de quien sabe que lo están grabando para la historia. No hay drama en su tono, no hay gesto de sorpresa entre los demás conductores, todo estaba ensayado. Eso también es un dato. Cuando una salida se anuncia con ese nivel de control, sin una sola pregunta al aire, sin un solo ¿y por qué? Es porque alguien arriba decidió exactamente qué se iba a decir y qué se iba a callar. Ese vacío es la historia real, no lo que dijo Alejandra, no lo que dijo Bernal esa noche. El hueco. Y como todo hueco, alguien lo llenó. La primera versión es la más fácil de creer porque todos la vivimos. Fue el público. Vamos a los hechos con fecha exacta. El 5 de julio, minutos después de que México cayera 3-2 ante Inglaterra y quedara fuera del Mundial 2026, la Caramelo, así la conoce ya medio Miami, por esa dulzura calculada que nunca se le quiebra en cámara, subió un video celebrando la eliminación y escribió en su cuenta de X una frase que todavía se repite en cada comentario de este caso. No pudieron ni con un jugador menos. Chao, bye. Ella es ecuatoriana. Vive del público mexicano, y esa noche decidió burlarse del país que le paga el sueldo. La reacción no tardó ni 48 horas. Nació la campaña que en redes empezaron a llamar Team Pueblo. Miles de comentarios exigiendo su salida, anunciantes incómodos, hashtags pidiendo el boicot al programa completo. Y no fue solo enojo de un lado, según reportó Infobae, mientras miles de mexicanos exigían su cabeza, sectores de la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos salieron a defenderla, acusando de xenofobia a quienes pedían su despido solo por no haber nacido en México. El caso se volvió, de un día para otro, un pleito de bandera contra bandera, y en medio de ese ruido, la propia cadena se quedó completamente callada. La Caramelo intentó apagar el incendio el 9 de julio con un video de 4 minutos, tenso, casi leído. México es un país que amo y respeto profundamente. Si cometí un error, no lo quiero justificar. Yo solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras. Bonito discurso. Pero 72 horas después, el 12 de julio, publicó una imagen generada con inteligencia artificial donde aparecía junto a Erling Haaland, vestido de Noruega, y Jude Bellingham, vestido de Inglaterra, junto con un texto que todavía duele leer. Mis amiguitos pasaron por mi casa visitándome antes del partido. Adivinen a quién le voy hoy. No les voy a decir para no salar el partido. La misma broma. 72 horas después de jurar que la disculpa había nacido del corazón.
Ese patrón no es nuevo en ella y si han seguido su historia lo van a reconocer enseguida. La disculpa de conveniencia seguida del desacato encubierto. Cede en público, cumple el libreto que la cadena le exige para salvar el contrato y a los pocos días reactiva la misma provocación con su núcleo de fans más leal, punto como si el arrepentimiento hubiera sido puro trámite. Así que si la teoría del público fuera la respuesta completa, la cuenta sería sencilla: burla, presión, castigo, listo, caso cerrado, pero aquí está el problema con esa versión, y es un problema de fechas, no de opinión. Si la presión del público fue tan fuerte que obligó a Univisión a actuar, ¿por qué la cadena tardó 17 días completos en anunciar algo? Del 5 de julio, día de la burla, al 22 de julio, día del comunicado, pasaron 2 semanas y media de silencio casi total. A partir del 16 de julio, la Caramelo simplemente dejó de aparecer en pantalla, sin explicación, sin nota de prensa, sin nada. Si el pueblo mandó, ¿por qué la cadena necesitó 17 días para obedecer una orden que ya tenía sobre la mesa desde el primer fin de semana? Una decisión reactiva a la presión social no suele tardar tanto. Una decisión que se está negociando puertas adentro, ¿sí? Y mientras esa pregunta quedaba sin respuesta, apareció la segunda versión, la que involucra al nombre más pesado de este país, la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre el 8 y el 10 de julio empezó a circular un video que aseguraba que la propia presidenta había exigido, desde el gobierno, el despido de Alejandra Jaramillo por burlarse de la selección mexicana. El clip se movió como pólvora, miles de compartidos, capturas de pantalla. La idea de que hasta el poder político se había metido en un escándalo de farándula. Era falso. El 10 de julio, Lupa Media lo desmintió con evidencia técnica, el video estaba manipulado con inteligencia artificial. La presidenta jamás ordenó nada, jamás mencionó el caso, jamás tuvo ninguna injerencia. Fue una mentira construida con la misma tecnología que la propia Jaramillo usó para su imagen con Haaland y Bellingham. Y ese detalle no es casualidad. En este caso, la desinformación aprendió a usar las mismas herramientas que los involucrados, pero para cuando salió el desmentido, el daño ya estaba hecho. El clip se había movido de cuenta en cuenta, de grupo de WhatsApp en grupo de WhatsApp, con esa velocidad que solo tienen las noticias que confirman lo que la gente ya quería creer. Miles de personas se fueron a dormir esa noche pensando que hasta el gobierno de México se había metido en un escándalo de farándula. Y aunque la mentira se cayó a los pocos días, la sensación que dejó no se borró tan fácil. La sensación de que en este caso cualquier explicación, por escandalosa que sonara, podía ser cierta. ¿Por qué importa contarles esta versión falsa si ya sabemos que es falsa? Porque les dice algo real sobre el ambiente que rodeaba el despido de Alejandra Jaramillo. Cuando una historia no tiene un responsable claro, la gente inventa uno, y entre más grande sea el vacío, más grande el nombre que le ponen enfrente. Primero fue el pueblo. Luego, cuando el pueblo no alcanzaba a explicar 17 días de silencio, alguien se inventó nada menos que a la presidenta de México. Si ya inventaron eso, imagínense la cantidad de versiones menores que también circulan sin que nadie las revise. Antes de esa versión, hay que decir algo que casi nadie menciona cuando cuenta este caso. El propio silencio de la cadena entre el 16 y el 21 de julio ya había empezado a generar sus propias teorías sueltas, son foros y comunidades de espectáculos, sobre por qué la Caramelo había desaparecido de la pantalla sin explicación. Ninguna de esas teorías tenía nombre propio detrás, así que no vale la pena repetirlas aquí. Pero ese ambiente, el de una audiencia acostumbrada a rellenar vacíos con lo primero que suene convincente, es exactamente el terreno donde germinó la siguiente versión. Ahí entra la tercera versión, y esta sí viene de una fuente real con nombre y trayectoria, el periodista Gustavo Adolfo Infante. El 24 y el 25 de julio, ya con Alejandra fuera del programa, Infante publicó un video de opinión donde dijo, textual, que toda acción tiene consecuencias y que, aunque le parecía excesivo que la sacaran, hoy por hoy la televisión mexicana no la recibiría de la misma manera. Le recomendó en cámara que buscara trabajo en Ecuador. Un día o dos después, según recogió SDP Noticias, agregó otro dato, que la salida de Alejandra respondió también a una caída de rating del programa, no solo a la polémica del Mundial. Ojo con esto, porque es importante decirlo bien, esa es una versión de Infante, atribuida a él, no un dato confirmado por Univisión y por Televisa Univisión. Nadie de la cadena salió a decir, sí, fue el rating. Lo dijo un periodista de espectáculos, con su propia fuente que puede tener razón o puede no tenerla. La marea caramelo, como le dicen a su fanaticada más leal, no se quedó callada. Lo acusaron de hablar con la misma autoridad prestada de siempre, la de alguien que opina sobre el futuro profesional de una mujer sin tener cargo, sin tener fuente citable, solo con el peso de su propia trayectoria como comunicador. Y esa acusación, apenas unos días después, iba a resultar más cierta de lo que nadie imaginaba.
Y aquí es donde el periodista deja de ser solo una voz de opinión y se convierte en parte de la historia. Apenas 1 o 2 días después de declarar en público que Alejandra no tenía lugar en la televisión mexicana, el domingo 26 de julio, le escribió en privado un mensaje con un enlace invitándola a una entrevista en su programa. Ella nunca lo hizo público. Quien lo hizo fue Beta Mejía, su pareja desde 2023 y socio de la marca comercial que construyeron juntos, el mismo que hasta ese momento se había mantenido en absoluto silencio durante toda la crisis. Beta expuso la captura de pantalla completa, la fecha, la hora, el mensaje, un hombre que la condena frente a cámara en público y días después la corteja por mensaje privado. Esa es la contradicción, con pruebas, no con rumores. Así que aquí tenemos 3 versiones distintas compitiendo por la misma respuesta. El público que exigió su salida, pero que no explica por qué la cadena tardó 17 días. Un video falso que involucra a la presidenta y que ya fue desmentido con evidencia técnica. Y un periodista que ofrece la teoría del rating mientras, en privado, hace exactamente lo contrario de lo que predica en público. Ninguna de las 3, por sí sola, cierra el caso. Y por eso, cuando hoy salió un cuarto relato prometiendo ser el definitivo, había una audiencia entera esperando que por fin alguien resolviera el misterio. El video es de Javier Seriani y arranca fuerte. Promete descubrir quién está detrás del despido de la Caramelo, contar la verdadera historia detrás de la reunión que decidió su salida. Según su relato, hubo una junta ejecutiva privada en un piso corporativo de Miami, en Doral, donde citaron a Carlos Mesberta, quien Seriani identifica como responsable de la productora We Love Entertainment, un dato que hasta ahora solo viene de él, junto con abogados de Univisión y ejecutivos de Televisa. Según Seriani, en esa reunión la postura de los ejecutivos fue clara. A la cadena no le afectaba en nada mantener a Alejandra Jaramillo en pantalla, que no era un tema político ni de anunciantes, que la decisión final de sacarla la tomó por su cuenta el propio Mesbert. Según cuenta Seriani, en esa sala estaba también la abogada principal del departamento legal de Univisión y fue ella quien, en nombre de la cadena, habría dicho la frase que resume toda la postura corporativa, que por ellos Alejandra podía seguir en el aire, que no era un tema político, que el escándalo del Mundial no les afectaba en nada. Según ese mismo relato, del lado de Televisa la respuesta habría sido parecida, que hiciera lo que quisiera, que a ellos tampoco les importaba. Y si eso fue lo que de verdad se dijo en esa sala, toda la responsabilidad de sacar a la Caramelo del aire habría caído en una sola persona, Mesbert, a quien Seriani describe en ese mismo video con nombre cadreno de la hija de Carolina Sandoval, otro nombre que ya conocemos de este caso porque Sandoval es justamente la mujer cuyo despido de Telemundo leyó Jorge Bernal en 2020. Y ese dato del padrinazgo, igual que el del cargo, es también parte del relato de Seriani, no un hecho verificado aparte. Antes de que ustedes se crean esto palabra por palabra, tengo que decirles algo importante y se los digo con toda claridad, este relato viene de una sola fuente. Seriani no mostró grabación de esa reunión, no mostró documento, no hay segunda fuente que lo confirme. Puede ser exactamente lo que pasó. También puede ser una reconstrucción con datos parciales, adornada para sonar más contundente en cámara. Yo no les voy a decir que es mentira, porque no tengo cómo probarlo. Pero tampoco les voy a decir que es un hecho confirmado porque tampoco lo tengo. Lo justo, lo honesto con ustedes es contarles exactamente lo que es. Una versión que circula con nombre y apellido detrás sin corroboración externa todavía. Hay una parte del video de Seriani que vale la pena contarles aparte, porque no es un dato, es una reflexión suya, pero conecta directo con el origen de todo este caso. En un momento del video, Seriani se pregunta en voz alta cuánto dura una historia de Instagram. 24 horas visible, pero el contenido real, punto él, que la gente alcanza a ver antes de que se pierda entre las demás historias. Apenas unos 26 segundos, y usa ese dato para hacer una reflexión sobre la Caramelo, que unos segundos de un video festejando la eliminación de México terminaron costándole, según él, meses de consecuencias que todavía no se acaban. Se los cuento tal cual él lo dice, como su propia interpretación del caso, no como un hecho verificado por este canal. Y si Seriani tiene razón en lo de la reunión en Miami, esta versión encaja con algo que ya sabíamos. El comunicado real del 22 de julio nunca menciona a Univisión ni a Televisa. Si de verdad la decisión salió de Mesbert, entonces el papel que anunció la salida de Alejandra está firmado exactamente por la persona correcta, solo que nadie, hasta hoy, lo había dicho con nombre y apellido en voz alta. Pero si Seriani se equivocó, si esa reunión no ocurrió como la cuenta, entonces tenemos una nueva pieza de desinformación sumándose a la del video falso de la presidenta. Este caso se convierte en el ejemplo perfecto de cuánto puede inflarse una historia cuando nadie desde el principio quiso dar la cara con la verdad completa. Con todo esto sobre la mesa, volvamos al único documento del que sí tenemos certeza absoluta, el comunicado real, el que We Love Entertainment y el programa leyeron en vivo el 22 de julio. Léanlo conmigo,
línea por línea, porque ahí está la respuesta que ninguna de las 4 versiones anteriores logró darnos completa. Dice que Alejandra deja de formar parte del elenco regular. No dice despido, no dice la razón. Agradece su entrega y talento como se agradece a cualquiera que se va por buenos términos, aunque todos sepamos que no fue así. Y lo firma la productora, en nombre del programa. Ni una palabra de Univisión, ni una palabra de Televisa Univisión, ni una palabra de quién. En la cúpula real de la cadena dio la orden final. Esa estructura, quién habla y a quién dejan fuera del texto, es la pista más honesta que tenemos en todo este caso. Porque si de verdad hubiera sido el público el responsable único, la cadena no habría tenido ningún problema en decirlo. Escuchamos a nuestra audiencia. Si de verdad hubiera sido una decisión de rating, tampoco habría problema en decirlo. Las cadenas hacen eso todo el tiempo, pero no dijeron ninguna de las dos cosas. Se limitaron a que la salida existiera sin que nadie con poder real tuviera que ponerle su firma. Eso no es un despido normal. Eso es una decisión que alguien tomó y que nadie, ni la cadena ni la productora, quiso cargar con su nombre completo. Alejandra respondió ese mismo día con su propio video. Dijo que tuvo que guardar silencio durante 3 semanas. Dijo que su disculpa del 9 de julio nació del corazón y no fue impuesta. Y dijo, casi al pasar, que el silencio previo respondió a pasos y directrices que alguien más le marcó. Fíjense en esa frase. Pasos y directrices. Ella misma, sin nombrar a nadie, está confirmando que hubo alguien arriba dándole instrucciones durante esas 3 semanas de silencio total. La Caramelo no lo dice con nombre y apellido, pero tampoco lo niega. Un día después, el 23 de julio, Beta Mejía rompió su propio silencio por primera vez en toda esta crisis para defenderla en público. Hasta ese momento, Beta había sido, en el mejor de los casos, una presencia decorativa. El novio de Alejandra Jaramillo, socio de la marca conjunta que construyeron juntos, ganador con ella del reality de parejas, pero nunca alguien con voz propia frente a una crisis. Ese silencio se rompió justo un día después de confirmarse la salida, y 4 días más tarde, el 27 de julio, fue el mismo Beta quien expuso la contradicción de Gustavo Adolfo Infante con la captura de pantalla del mensaje privado, fecha y hora incluidas, sin dejar espacio para la duda. 2 gestos que, juntos, dibujan algo que no habíamos visto antes de esta semana. Por primera vez desde que empezó el escándalo, alguien cercano a Alejandra decidió pelear con pruebas en la mano. Punto en lugar de solo aguantar el golpe. Y el 3 de agosto, casi 2 semanas después del comunicado, pasó algo que muchos no notaron. Jorge Bernal, el mismo vocero que en 2020 se quedó callado mientras despedían a su amiga Carolina Sandoval sin que él dijera nada en su defensa, volvió a hablar de un movimiento corporativo ajeno y esta vez sí se posicionó en público defendiendo a Alejandra. El vocero que leyó la sentencia de su amiga hace 6 años decidió, esta vez, no repetir el mismo silencio. Eso tampoco resuelve quién ordenó el despido, pero sí nos dice que, puertas adentro, algo se movió lo suficiente como para que el hombre que siempre calla decidiera hablar. Así que junten todas las piezas conmigo. El comunicado no nombra a la cadena. El público presionó, pero la cadena tardó 17 días en moverse, un tiempo que no cuadra con una reacción pura a la presión social. Un video falso metió a la presidenta de México en la historia sin que ella tuviera nada que ver. Un periodista ofreció la teoría del rating mientras en privado invitaba a la propia Jaramillo a su programa y hoy una nueva versión, sin corroborar todavía, apunta directo al responsable de la productora como la persona que tomó la decisión final. Ninguna pieza, sola, cierra el caso completo. Pero todas juntas apuntan al mismo lugar. Alguien con poder real dentro de la estructura que sostiene siéntese quien pueda. Decidió sacar a Alejandra Jaramillo del aire y se aseguró de que su nombre nunca apareciera en el papel. Al final, da lo mismo quién de todos ustedes tenga razón sobre el público, el periodista o el video de hoy, lo comprobable, lo que ya nadie puede negar. Punto es que el documento oficial que decidió la salida de la Caramelo fue redactado a propósito para que nadie con poder real tuviera que firmar con su nombre completo. Ahora díganme ustedes, porque esto se los dejo abierto, ¿creen que fue el público el que realmente le costó el puesto a Alejandra Jaramillo? ¿O que creen que la cadena ya venía buscando la excusa perfecta para sacarla sin ensuciarse las manos? Pónganlo en los comentarios, Team Público o Team Cadena, que aquí leemos todo. Y ya que hablamos de gente que aguanta en silencio mientras el país entero opina de su vida, tengo que contarles lo que pasó con Galilea Montijo. Durante meses, mientras medio internet se burlaba de su rostro y hasta cirujanos que jamás la habían tratado se ponían a diagnosticarla en redes, ella cargó con algo que nadie sabía, una quemadura real de 2º y 3er grado que le dejó un nervio irritado y 6 meses de dolor trabajando frente a cámara con la misma sonrisa de siempre. Esa historia la tienen completa aquí arriba. Y créanme que también les va a doler.